La ramificación del tren por el territorio nacional no fue un proyecto unitario ni fue pensado estratégicamente. Si bien es cierto, en algún momento de la historia hubo incluso un ministerio de ferrocarriles, no es menos cierto que el tren fue copando el territorio nacional debido a razones más bien coyunturales. Hoy el panorama es muy distinto. La línea férrea ya no existe, técnicamente fue levantada y los rastros del ferrocarril y su paso glorioso por Tomé ya fueron borrados. Desde tierra no es posible adivinar el recorrido del tren. Sin embargo, por aire y con nuestro dron se visualiza fácilmente la vía faja, que en el fondo es el camino que seguía el tren cruzando la ciudad. Hoy en Chile tenemos carreteras de alto estándar, pero no siempre fue así. En reiteradas oportunidades durante este ciclo de ramales nos han relatado que los caminos a comienzos del siglo XX eran pésimos. La mayoría de tierra y los pocos pavimentados eran de una pista, por lo tanto, los accidentes en ruta eran una cuestión normalizada. Este fue uno de los factores que permitió que el tren penetrara hasta los más alejados rincones de nuestra geografía. El tren unía localidades, comunicaba a las personas y permitía el intercambio de productos. Hoy, a Lebu por ruta, desde Concepción llegamos en algo más de 2 horas, pero a inicios del 1900 solo se podía arribar por mar. El ferrocarril vino a terminar con este aislamiento, pero en todo caso esta no fue la razón principal de la llegada del tren a Lebu. Fue construido por una empresa desde Lebu, que tenía un nombre muy grande, pero que en realidad la importancia no era tal, sino que se llamaba The Chilean Eastern Central Railway Company. Ese era el nombre de la empresa. Pero lo que buscaba era sacar el carbón de la zona de Lebu hacia el puerto de Lebu. Y para eso tuvo que construir el tramo ferroviario que salía de Lebu hasta la estación Triángulo. Muy cerca de ella tenía una pendiente muy empinada. El avance de los ramales en la provincia de Arauco tuvo más de algún tropiezo. Si bien es cierto, había línea instalada desde Lota a Curanilahue y por lo tanto, lo más obvio era unir Lebu, Los Álamos, Curanilahue y Concepción, ello no significó que esta conexión se concretara. ¿Y por qué? Porque el tren era una empresa privada y habían otros intereses. Para competir con las minas del carbón de la cuenca de Lota y Coronel. Muchas personas han estudiado esto y han visto que la construcción más lógica que podría haber existido es que se hubiese unido el ferrocarril en Los Álamos hacia Curanilahue. Por lo tanto, la gente de Lebu habría tenido tren entre Lebu y Concepción en forma directa. Pero como era una competencia entre dos empresas carboníferas que no compartían los intereses económicos, no se hizo esta unión de aproximadamente 20 kilómetros y finalmente eso es lo que causó la decadencia de este ramal, porque de Lebu a Concepción por tren se demoraron aproximadamente 10 horas. En esta imagen podemos observar un documento histórico. Se trata de un bono de la empresa inglesa que buscaba financistas para la construcción de este ramal. Sin embargo, como ocurre hasta hoy, la empresa privada quebró y finalmente el Estado se tuvo que hacer cargo de culminar el ramal Los Sauces-Lebu a contar de 1928. En lo que a Lebu respecta, la llegada del tren fue un evento que marcó un antes y un después en la comuna. Creció todo, de repente dice que en poquísimos años, en 2 o 3 años, se duplicó la población en Lebu. Dice que llegaron más de 1000, de la noche a la mañana llegaron más de 1000 personas a trabajar en la construcción del ferrocarril. Lamentablemente esa empresa no supo administrar los bienes que tenía y quebró al poco tiempo. Pero Lebu está geográficamente casi cayéndose de la cordillera de la costa. Por lo tanto, el tren que llegara luego de recorrer el plan de la ciudad, de inmediato debía subir una empinada cuesta y por ello se tuvo que traer a esta zona máquinas especiales. No cualquier locomotora podía subir estos cerros. Una cremallera que le ayudaba al tren de pasajeros o trenes de carga a poder continuar con su viaje, porque si no se tenían que devolver, ya que la fuerza no le daba para poder llegar a su destino. No es una locomotora común y corriente, la cual siempre uno puede ver en todas partes que tiene bielas por los costados. Esta locomotora tenía cardanes, tenía un motor
a vapor vertical, con cilindros verticales, y que transmitían por un costado de la locomotora por cardanes hacia todos los ejes. Huellas del paso del ferrocarril, como en varios otros lugares que hemos visitado, ya casi no quedan. La línea férrea corría por calle Prat, esto es casi por el centro de la ciudad, en paralelo al río Lebu. La estación se transformó hoy en un sitio baldío y un colegio se instaló en sus inmediaciones. Con un poco de imaginación podemos recrearla en el mismo lugar donde estaba. Pero nuestra decepción duró poco. Víctor Garcés nos cuenta que cuando se construía el liceo se encontraron algunos rieles de la vieja estación y en una decisión que hoy valoramos se decidió instalarlos en una pequeña área verde a modo de antejardín en el Liceo Isidora Ramos. Y había mejores noticias. Los fierros retorcidos y algunos durmientes que visitamos en este establecimiento no es lo único que queda como testimonio. Igual que en otros reportajes hay un túnel. Y por supuesto, iniciamos el largo camino como en varias otras oportunidades. Pero dice que el tren venía tan lento que la gente se bajaba y caminaba al lado del tren. Sí, se demoraba, imagínate, casi una hora En hacer este trayecto. lo que estamos haciendo nosotros, que a Concepción eran 11 horas. Mientras caminamos cerro arriba recordamos algunas anécdotas que nos han contado ex maquinistas de primera que hemos entrevistado. Cuando el tren llegaba a un pueblo era una fiesta, todo bullía de actividad, todo se transformaba. Alegría, el tren no es que lo diga yo, está escrito, historialmente escrito, que donde llegaba el tren era alegría. Además, donde pasaba un tren, ¿cierto?, era progreso. Lo puedo verificar. ¿Por qué la línea pasa por al medio de Chiguayante, por ejemplo, ya que estamos acá? ¿O por qué la línea pasa por al medio de Lautaro? Porque antes pasó por ahí y después empezaron el pueblo a emerger porque pasó un tren. El tren era toda una alegría, tanto para el pasajero como también para nosotros como funcionarios. Era un viaje totalmente romántico. En realidad se podía uno deleitar del paisaje, que era maravilloso poder llegar a cada una de las estaciones, comprar, por ejemplo, el luche en un panque de Nalca y servírselo en el tren. Me acuerdo en esos tiempos donde se comercializaba mucho el producto sierra, que se daba mucho en nuestra ciudad de Lebu y que era el modo de trasladar este producto y poderlos vender en otros lugares donde habían estaciones de ferrocarriles y de este ramal Lebu-Los Sauces. El tren de pasajeros a Lebu corrió hasta 1985 aproximadamente. Hoy este mismo recorrido que hacemos para visitar el túnel se ha convertido en un peregrinaje de verano. No sin alguna dificultad, ya que los terrenos fueron vendidos a una empresa forestal. Son familias completas que una vez al año escuchan los testimonios maravillosos de la historia ferroviaria de Lebu. Después de unos 45 minutos de caminar subiendo el cerro, llegamos a nuestro destino. Después de una intensa caminata de aproximadamente media hora desde el sector donde estaba antiguamente la estación de ferrocarriles aquí en Lebu, hemos llegado hasta este túnel, el túnel La Esperanza. Es un túnel de construcción muy similar a los que ya nos ha tocado observar en este proyecto Fondo de Medios. Pero quiero destacar esta particularidad. Es una especie de protección, salvavidas, es técnicamente como se le conoce. Es un orificio excavado en la roca de 2 metros de altura por 1,50 y tenía el objetivo de que en caso de que las personas transitaran por este lugar cuando venía el tren pudieran sencillamente protegerse. Aquí estimo fácilmente 5, 6, 7 personas y el tren pasaba y no había inconvenientes. Nuestro recorrido hoy termina en este túnel, pero el viaje de ramales continúa en un par de días y llegaremos a las estaciones de Santa Rosa, Contulmo y Los Sauces en la 9ª región, pasando por una hasta entonces impenetrable cordillera de Nahuelbuta.